3. Estamos al aire, muchachos. Bien. Muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidos a este foro que forma parte de la Semana de la Diversidad Cultural. Hoy cerramos con el tema La paz al microscopio, visibilizando lo invisible. De antemano, debo decirles que nos importa mucho su opinión. Algunos de ustedes ya me conocen, soy Cristina González, subdirectora de conciliación en el programa Pilares. Y desde ahora los invitamos a que nos envíen sus comentarios y preguntas. Esperamos que, no por ser el cierre de este evento que dura la semana, nos olvidemos de todos estos asuntos que vamos a tratar y que se han tratado en la semana, pues todo indica que son vigentes y que llegaron para quedarse. De alguna manera son temas que nos afectan y estamos involucrados directa o indirectamente. Les recordamos que estamos transmitiendo desde las dos plataformas, la plataforma Zoom, la plataforma Facebook Live, y estaremos pendientes de sus participaciones y en la medida de lo posible daremos lectura públicamente a todos sus comentarios tan vitales. Y bien, ¿qué es la paz? Compañeros, todas las personas que nos están escuchando estarán de acuerdo conmigo que es un tema amplio, ¿verdad? La paz asume diversas formas según la región, según la época, según la geografía, según los grupos sociales que estén involucrados o las personas. Y pues estarán de acuerdo conmigo que es una meta a alcanzar, ¿verdad? Pero sobre todo es importante reconocer que la paz es un derecho humano. Es, al igual que la salud, al igual que la alimentación, al igual que la seguridad. ONU, por cierto, se crea inmediatamente después del periodo de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial. Todos los países miembros acordaron en detonar procesos de paz. Aunque ellos mismos reconocían que la paz no es solamente ausencia de guerra, ausencia de belicosidad y de golpes físicos, sino que también es un conjunto de valores, actitudes y comportamientos que buscan la resolución pacífica de conflictos. Podríamos hablar de una y mil definiciones teóricas sobre lo que es la paz, pero nos parece que en este momento es muy importante ver el tema de las experiencias de vida. De manera pues que existe una sensación a veces de que cuando nos acercamos más hacia la meta final, que es la paz, que es esta gran aspiración, pareciera que se nos aleja, nos acercamos y se aleja cada vez más. Ya lo veremos en el transcurso de esta plática, compañeros, con la participación de nuestros panelistas. Pero por lo pronto les lanzo esta pregunta a todo el auditorio. Desde nuestra vida misma, ¿qué es la paz? ¿Cómo la hemos vivido? Creo que podríamos hablar mucho al respecto, ¿verdad? Pero vayámoslo pensando. Lo cierto es que gran número de personas, cada vez se agregan más instituciones, organizaciones de la sociedad civil, estudiosos, interesados, activistas. Creo que hay un acuerdo generalizado en cuanto a que es
imperativo, impostergable, crear una pedagogía para la paz, o como muchos le llaman, una educación para la paz, lo cual significa que la paz se aprende, que sí podemos adquirir competencias y habilidades para poder alcanzarla, para poder generar entornos de paz. Entonces, lo cierto es que hasta aquí debo decirles que, y estarán de acuerdo conmigo, que la paz es multidiversa. Habrá muchas definiciones al respecto, pero es diversa al igual que todo ser humano. Creo yo que para llevar un orden en este foro, podríamos comentar que la paz podemos abordarla desde 3 niveles. Desde el plano individual, también como forma de resolver conflictos en el entorno más cercano para mejorar nuestras relaciones personales. Y 3, como una estrategia de acción o de cambio que involucra a las colectividades como una herramienta de transformación social. Es, como decíamos hace un momento, una aspiración social, individual, pero también social. Entonces, para dar paso a nuestros panelistas, me parece que son panelistas pues de lujo, porque son personas que no se han quedado con la primera lectura o con la primera argumentación o con la primera versión de los fenómenos. Creo que son personas que han estado buscando respuestas y que siempre han estado tratando de estar abiertos a la innovación. Por eso, en primer lugar, hemos invitado a una psicóloga de la UNAM, su nombre, Karina Mijares. Ella también es bailarina, ejecutante, egresada de la Escuela de Amalia Hernández, y a ella le hemos invitado para que nos hable de la psique humana, esa parte de la mente que es un conjunto y un conglomerado de pensamientos y de emociones que se traducen en acciones que la mayoría de las veces pues conduce a caminos diferentes. Todo depende de la manera en que gestionemos estos elementos con los que cuenta el cerebro humano. Entonces, sin mayor preámbulo, yo le daría la palabra a Karina para que nos hable de las relaciones interpersonales de primer nivel y el papel de la resiliencia, qué papel juega en el ser humano. Así que, Karina, es todo tuyo el micrófono. Muy buen día. Hola, buenos días. Mi nombre es Karina Mijares González, soy psicóloga. Gracias a todos por conectarse con nosotros para hacer esta reflexión acerca de los componentes de la cultura de paz. Como ya le había comentado la maestra Cristina, son varios. Así que empezaré por la primera pregunta y fue el título. La paz al microscopio, visibilizando lo invisible. Entonces, es aquí cuando recuerdo la intervención y la invención del microscopio en 1590, y es que desde hace varios siglos necesitamos una herramienta que permite observar a detalle los objetos que son demasiado pequeños para ser percibidos a simple vista, pero que también sabemos que existen y que necesitamos saber y conocer para entender nuestro origen. Es aquí cuando el científico Roberto Hooke nombra a la célula, y que somos los seres humanos, sino un conjunto de billones de células que están interactuando con vías de señalización y hormonas y órganos al mismo tiempo. Entonces, es maravilloso y quiero que me acompañen a analizar nuevamente al ser humano en esta analogía microscópica, porque somos seres bio, psico, socioculturales. Y en esta mesa justo vamos en ese orden. Entonces, somos un conjunto de genes que expresan estas características físicas y mentales, porque por supuesto que esta interacción va a determinar de manera importante quién eres tú. Son los ojos que heredaste igualitos a los de tu mamá y que compartes con tus hermanos. Esa es la altura que tienes de tu papá. Es la nariz idéntica a la de tu abuelito,
o la expresión genética puede ser también la alta probabilidad que tienes o no de presentar la misma afección del corazón de tu abuelita, que cabe aclarar que ella sacó de su mamá. Ahora, mis genes dependen del ambiente en el que me desarrollo. Sí o sí. Ay, disculpen. Mis genes determinan mis características físicas y mentales. Ahí quedamos. Y ahora dependen del ambiente en el que me desarrollo, sí o sí o sí. Sin embargo, hagamos esta pausa juntos de preguntarnos cómo es que mis genes codifican para que mis células creen sustancias específicas para que nuestras neuronas produzcan, recapten neurotransmisores que señalan para una respuesta en milésimas de segundo, y es una maravilla, ya que interviene en nuestro cuerpo la electricidad, la química y la física en el proceso. Ahora díganme por qué evolucionamos con nuestras emociones. Pregúntense a sí mismos, ¿por qué la sabia naturaleza nos dejó la capacidad de sentir agresión, de sentir tristeza, de sentir alegría, de percibir el asco? Tenemos aquí una activación total de nuestro cuerpo, de la contracción o dilatación de mis pupilas para mejorar la vista donde voy, la contracción de esfínteres ante el miedo y esta descarga de adrenalina en milésimas de segundo, todo esto para que la situación de amenaza podamos responder a ella. Entonces, ya viven con nosotros las emociones. Y ahora es que hemos desarrollado un lenguaje en el que influyen las emociones directamente en las decisiones que tomamos. Así que vámonos adentrando, por favor, en este momento. Nosotros, así como muchas otras especies, tenemos la capacidad de ser gregarios, de vivir en sociedad. Y si la agresión es parte de nosotros, es porque responde a una situación de amenaza y podemos responder de distintas maneras. Congelarme, huir o atacar. Eso forma parte de nuestro cerebro más primitivo, que nos permite liberar la carga de adrenalina para poder sobrevivir. Es así como el mecanismo de miles de especies de animales más lo comparten con nosotros. La agresión también se da entre pares, para definir quién es el animal más apto para la reproducción de la manada. También existe para atacar a la presa por la más sencilla razón de comer, para nuevamente preservar la vida de la especie. Y aquí, mucha atención, por favor, a los que nos están escuchando. Espero que adivinen hacia dónde quiero ir. La manada tiene la responsabilidad de enseñar a las nuevas generaciones cómo es que se debe actuar ante cierto estímulo. Un animal tiene que aprender conductas relacionadas con la supervivencia, desde el cuidado de no comer ciertas plantas tóxicas para no morir, hasta aprender a cómo cazar en grupo, con estrategia o solos. O al contrario, también se debe de correr lo más posible para alcanzar al depredador y evitar la caza. ¿Hasta ahora esto les va sonando familiar? ¿Cómo es que los seres humanos tenemos ese mismo patrón de comportamiento? Aprendemos por medio de la experiencia y de la observación. Y aquí hay una magistral diferencia. Y espero, por favor, que se queden a las premisas fundamentales con las que seguiré. La agresión principalmente es una manera de responder al estímulo de amenaza. Pero la violencia es una decisión meramente humana, que implica el dolo, el daño al otro, aunque no exista una amenaza de vida o muerte hacia mí o hacia nosotros. Más adelante vamos a explicar más esta parte. La violencia. La violencia es multifactorial. Se han realizado foros donde podemos verla desde un punto de vista inclusive del derecho, porque por supuesto que existe. Punto de vista social, genético y como consumación de momentos clave en la historia para lograr objetivos en específico, como lo mencionarán en esta mesa más adelante. Así que, estimados congéneres, aprendemos por observación. En el momento en el que convivimos con alguien más, sentimos y percibimos. Asociamos estímulos como peligrosos y amenazantes muy particulares, aunque no lo sean en otras culturas. Por ejemplo, ver a los ojos fijamente, que en la naturaleza, el Canis lupus, que es el lobo, y el Canis lupus familiares, ver a los ojos fijamente significa retar al otro. Y podemos observarlo en la magnífica obra de Rudyard Kipling, con El niño de la selva. Podemos recordar este magnífico cuento.
Otra vez, aprendemos por observación. Esto no implica una gran responsabilidad para absolutamente cada una de las personas en este mundo. ¿No implica acaso que nos pongamos a pensar en que la manera en que respondemos a cada situación cotidiana, enfrente de un niño, un adolescente, inclusive otro adulto, podría y puede, deja una significativa marca de aprendizaje en donde se nos dicta que efectivamente es la manera y vía para pertenecer a la familia en que nací, a la escuela en la que estoy, en la colonia donde me encuentro y en la sociedad que represento? Este lenguaje aprendido me hace establecer que solo así las relaciones con las personas me van a provocar sentir emociones. Es como hablar otro idioma. Yo no sé noruego. A menos que tomara clase, no podría entender en lo absoluto sus significados cotidianos. Y analicemos lo siguiente. Solo con el mismo idioma puedo percibirme como un ser que existe. El lenguaje, la significación. Eso es súper importante. Yo creo significados con los que otros me permiten y me provocan amor, placer, risa, motivación. Y así me siento viva. Es importante mencionar que cuando hablamos con otra persona nos refleja como un espejo. Ese proceso de comunicación nos hace sentir vivos y le damos un sentido a nuestro camino breve por la vida. ¿No es sorprendente hablar el mismo idioma que los demás para poder ser parte de algo en el que yo significo, en el que formo parte y en cierta manera puedo ser útil y me siento así necesitado? Vamos a resumir esta parte. Aprendemos por observación. Un idioma que me permite intercambiar deseos, emociones, placeres, significados con los demás. Y sí, solo así puedo ser, puedo sentir y puedo hacer. Entonces vayamos inmediatamente a las crisis de todo tipo. Pero piensen que ya tenemos una y que es lo que hacemos los humanos frente a ella, pues eso nos dedicamos toda nuestra vida, a enfrentar, a aprender de estas crisis. Y nuevamente esta oportunidad es la forma que podemos caminar encima del bache y superar nuestros males. Y es así como esta parte la llamamos resiliencia. ¿Qué hace la resiliencia aquí? Sí, es la capacidad de las personas de salir adelante ante la crisis y pensamos, ¿cómo le voy a hacer para superar esto? Y qué bueno, buscamos herramientas en nosotros mismos para superarnos y logramos, y con muchas felicitaciones, a lo que viene. Sin embargo, ¿sabías tú esta parte que no tenemos consciente? Que en realidad damos un mensaje al otro de cómo es que tenemos que salir adelante. Le estamos enseñando qué medio utilizamos nosotros para salir adelante. Esto es demasiado profundo porque estamos enseñándole al otro cómo es que nosotros construimos nuestros recursos para enfrentar la crisis. En realidad, cuando nos pasa algo y salimos adelante, estamos enseñando indirectamente cómo fue que salimos adelante. Estamos enseñándole a otro la manera, el aprendizaje por observación que ellos tienen. Entonces, reflexionemos nuevamente. Tenemos cercanía con niños, con sobrinos, con los hijos del vecino de enfrente, mis alumnas de la escuela, mis compañeros del colegio, en mi trabajo. Pensemos ustedes, mi colega siempre lleva a su hija y se queda con nosotros la jornada entera. Ellos, nuestros niños, los adolescentes, están percibiendo indirectamente la manera en que nosotros reaccionamos al ambiente. Esto hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Estos seres humanos están en la etapa de configurar sus defensas psicológicas, su comportamiento. Pensemos, por favor, en las veces que hemos reaccionado de una manera violenta. ¿Había niños al lado? En el tráfico, en el supermercado, en nuestra misma casa. Entonces, cada que sintamos que nos desborda esta parte emocional y cada quien lo saca a su manera, gritando, llorando, pegando, tomando alcohol, fumando, manipulando al otro, acosando, pensemos, ¿de quién he aprendido a reaccionar de esta manera? ¿Quiénes me dijeron que la mejor forma de resolver esta problemática, de la mejor manera de resolver esta problemática es de esta manera? Así que, por favor, enfrente de mis hijos, mis padres,
pierdo el control, los hago sentir menos porque no me siento seguro de quién soy y por eso ataco. Así que, nuevamente un respiro. Este lenguaje aprendido nos ha dado gratificantes en su momento y todavía, pero debemos de tener en la mente la gran responsabilidad de que podemos heredar esos comportamientos. Aquí nuevamente estamos hablando de genes. Entonces, piensen por favor un momento y pregúntense a sí mismos, ¿soy en este momento responsable de lo que directa e indirectamente con mis acciones enseño a los demás? En lo que yo aprendí que significa amenaza, ¿replico cada vez mi conducta violenta o mi conducta sumisa? Que esto también es muy importante. Entonces, las emociones evolucionaron con nosotros para quedarse y ser un radar que nos indique físicamente y emocionalmente hacia dónde vamos, qué queremos en la vida. Y como lo expondremos ahorita en este momento, después de mí, mi compañero Rogelio, influirá directamente en el contexto sociocultural y económico. Así que mi participación cierra con la violencia definida como un producto humano, resultado de la sociedad y la cultura. La violencia es una relación con nosotros mismos y el otro y forma parte de una decisión. Forma parte de una decisión. Que si podemos controlar, sí podemos controlar como generadores de ella. Es importante mencionar para concluir que la violencia encuentra distintas causas, distintos orígenes que van desde esconder una profunda tristeza y resentimiento con el otro y va hasta la llamada sociopatía, que simplemente se pierde el interés empático hacia las personas y hacia uno mismo. Cierro expresando que la violencia es una de las principales causas de muerte a nivel mundial. La violencia tiene aún más desafortunados matices como el acoso, el feminicidio, el homicidio e infanticidio. La violencia sexual contra niñas, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. La violencia es psicológica y emocional cuando tu pareja te condiciona, te cela, te manipula, golpea y amenaza a muerte. Es cuando se burla de ti o cuando te convence que no eres capaz de ser amada o amado. La violencia es lo que permite que la sociedad y el Estado permitan estas desapariciones forzadas y secuestros. La violencia es económica, ya que solo un bajísimo % de la población en pobreza extrema tendrá las oportunidades para poder salir de su condición de calidad de vida. La violencia es la escuela permitiendo bullying. La violencia es el contenido televisivo al validar conductas de riesgo, al validar la burla hacia sectores de la población con características económicas particulares. Sí, contenido basura en televisión abierta. La violencia está en tu trabajo cuando el ambiente se torna insoportable y no somos capaces de modificar nuestro discurso hacia la asertividad para amenizar nuestras actividades y trabajar de manera grupal en vez de individual. La violencia es cultural al dividir y discriminar por preferencias sexuales, por géneros, por color de piel o vestimenta. La violencia es cultural cuando no reconocemos la diversidad cultural y lingüística del maravilloso país que habitamos. La violencia son los medios masivos de comunicación dictando los parámetros de belleza, provocando trastornos a miles de millones de personas en torno a su autoconcepto. ¡Qué ridículo! La violencia es religiosa al condicionar a las personas a cumplirle a un Dios que no permite la existencia o adoración de otras figuras que no sean él mismo, ya que eso provoca odios y, por supuesto, asesinatos en nombre de la religión, como lo fue la Guerra Cristera en México. Y en Estados Unidos, Ku Klux Klan y miles de cosas más que, por supuesto, más adelante tendremos este contexto histórico. La violencia es parte de la Iglesia al encubrirla en pederastia. La pederastia. La violencia hacia uno mismo es el suicidio. La violencia es quemar, maltratar, golpear, descuartizar, denigrar, amputar y humillar a personas, animales y a mi naturaleza. ¿Sí? Bien, al medio ambiente. Karina. Gracias. Muy bien, Karina, pues realmente nos quedamos cortos. Muchas gracias, Karina. Nos quedamos cortos con todas las formas en las que se expresa la violencia. Hablar de paz
hablar de paz, no podemos hablar de paz en general si no hablamos de su opuesto, ¿verdad? De lo cual nos queremos alejar y que tanto daño hace a la sociedad. ¿Por qué hemos titulado el foro de este día La paz al microscopio? Porque realmente creo que existe una necesidad de ver la microfísica de la paz, el germen de la paz, pero también el germen de la violencia, es decir, llegar hasta la visualización celular de cuáles son los precursores de este fenómeno que tanto daño ha hecho a la humanidad. De manera que para comprender este tipo de temas hay que entenderlos, hay que visibilizarlos, hay que identificarlos, porque el segundo título de nuestro foro es Visibilizando lo Invisible. Hay muchas maneras de aceptación social y normalización de una serie de hábitos, estilos de vida y comportamientos que aparentemente son graciosos, hábitos ciudadanos y costumbres que finalmente son eso, ¿no? Violencia normalizada, violencia simbólica y todas esta serie de modalidades que comenta Karina, creo que serían motivo de sucesivos foros y esperamos que quede abierta esta inquietud. Y hasta ahora me quedo con lo que comenta Karina, que somos seres biopsicosocioculturales y que también la violencia es diferente a la agresión, ¿verdad? Ya veremos con nuestros panelistas que hablarán a continuación cómo a veces la violencia está justificada cuando se trata de mejorar a una sociedad. Hay veces que no tenemos otra alternativa, ¿verdad? Pero de eso ya nos hablará ahora a otro nivel de la discusión, y es justamente la violencia estructural. ¿Qué tanto la violencia nace con nosotros? ¿Qué tanto es natural? ¿Qué tanto nacemos en instituciones ya violentas? Y para eso hemos invitado a Rogelio Estrada. Rogelio tiene formación de historiador, egresado de la ENA, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Fue docente en la primera experiencia Ciberescuelas Tlalpan, en la alcaldía Tlalpan, y actualmente es docente del programa Pilar. Entonces, Rogelio, te invitamos a que nos des tus reflexiones y tu punto de vista sobre cuál es este andamiaje, esta base sólida que hace que encontremos una serie de fenómenos de los cuales ahora nos vas a hablar. Así que adelante, Rogelio, es tuyo el micrófono. Gracias, Cristina. Antes que nada, bueno, tuve que cambiar de dispositivo por cuestiones de problemas con mi computadora, entonces, si en algún momento se escucha mal, me veo mal, por favor háganmelo saber, Cristina, por WhatsApp, para no interrumpir la conversación. Muy bien. Entonces, bueno, lo que decía Karina, lo que decías, Cristina, a propósito de la violencia, me anima a retomar el nombre del foro que es la paz al microscopio, como tú lo nombraste, y en ese sentido quiero decir que pues hablar de paz siempre implica hablar de violencia, y en el entendido de que todos los procesos de paz, todos los procesos de no violencia bajo los que estamos queriendo actuar, no parten de imaginar, de evadir el conflicto, sino de aceptarlo y así confrontarlo, es que encontramos espacio en este foro para hablar de violencia, necesariamente al hablar de paz. En ese sentido, tú mencionabas una cuestión, Cristina, que es con la que a mí me gustaría hablar, que tiene que ver con la que terminó hablando Karina,
que es la cuestión de la violencia estructural. Y es que, a final de cuentas, tenemos que tener en cuenta que desde el momento en que nacemos, en que venimos al mundo, nosotros estamos entrando a un mundo ordenado, ya estructurado jerárquicamente y políticamente, de manera violenta, ¿no? Nosotros nacemos en un mundo en el que ya existe un patriarcado que ordena una jerarquía de hombres, de dominación de hombres hacia mujeres, ya existe un capitalismo en donde hay una burguesía que domina económicamente al mundo, donde existe un estado donde nadie nos preguntó si queríamos participar o no en él, sino se nos da toda la pauta para ya participar en los mandatos sociales que así nos lo han dispuesto, ¿no? Puntualmente, por ejemplo, nadie nos pregunta nunca, en realidad, ni cuando nacemos, obviamente, ni a lo largo de nuestra vida, si queremos ser hombres o mujeres, por ejemplo, simplemente nos asignan una categoría biopolítica que es bajo la que está ordenada ese mundo en función del género. Escuchamos a Rogelio. Entonces, realizamos mucho, que es parte también, si se cuestiona o nadie. ¿Sí me escuchan? A ver, un segundo, Rogelio. Creo que los últimos segundos, ¿no? Por favor. Repito, igual, cuando sucede esto, interrúmpeme sin ningún problema. Uh-huh. Entonces, mencionaba, por ejemplo, que pues esta naturalización de la violencia lleva a pensar que, por ejemplo, no puedan existir niños o infancias transgénero, por ejemplo, lo cual sí existe, y el hecho de negar todas estas expresiones o todas estas cuestiones que se alejan de este mundo ordenado jerárquicamente y políticamente en función del género, del capitalismo, del Estado, es en sí violento, aunque no lo percibamos como tal desde nuestra normalidad, que también es violento. En ese sentido, estoy hablando de en principio, de una violencia estructural, de una violencia que ordena el mundo, que es lo que genera pues aquellas cosas que podríamos o que últimamente se ha venido en llamar, por ejemplo, microviolencias, micromachismos, muchos utilización de este prefijo micro, que no es más que pues la actualización de estas macroviolencias, de estas violencias estructurales en cuestiones muy pequeñas, que por más que sean pequeñas, siguen siendo parte de esta estructura, ¿no? Entonces, esa estructura violenta en la que nacemos, en la que nos desarrollamos y en la que vamos a morir, es lo que lleva a lo que sucede, como ya lo mencionó Karina, en esta cuestión de los mecanismos de aprendizaje, a que exista una violencia entre pares, ¿no? Que de repente podríamos no explicarnos por qué entre mujeres se podrían estar violentando a sí mismas, por qué entre personas pertenecientes a lo que institucionalmente se ha dado en llamar comunidad LGBTIQ+, se violentan entre ellos mismos, por qué entre aquellos sectores de la población que institucionalmente se mencionan como personas pertenecientes a sectores en situación de vulnerabilidad se violentan entre ellos y no alcanzamos a comprender que al final de cuentas es una violencia aprendida de la estructura, ¿no? Aprendemos a la exclusión de parte de un mundo que es heterosexual y entonces no tenemos más que reproducir eso con nuestros pares que también fueron excluidos, que también fueron sacados de esa normalidad, ¿no? Y entonces toda esa estructura que se ha construido a lo largo ni siquiera de años de neoliberalismo, sino de siglos de dominación. Esto no es cuestión de 30 años, esto es cuestión de 500, 600, 700 años. Y todo eso pesa en nuestros cuerpos y en nuestras acciones. Entonces, esta reproducción entre pares de la violencia no podemos aspirar a simplemente cambiarla o erradicarla en términos puramente individualistas y puramente competitivos. Aquí rescato nuevamente lo que menciona Karina, ¿no? Y también aterrizándolo a la cuestión de lo que se podría tallerear desde el ámbito educativo, desde el ámbito de lo cultural, en el trabajo con las diferentes poblaciones con las que estemos trabajando. Y es que justamente esta cuestión de pensar
el empoderamiento individual en cuestiones de paz, por ejemplo, o la cuestión Un segundo, Rogelio, creo que has perdido tu audio. de competencia. Ok. A ver, la última idea, Rogelio, Listo, los últimos 20 segundos, por favor. Ya. Bueno, mencionaba que concretamente esta cuestión de la violencia estructural materializada en la violencia entre pares que podemos presenciar y reproducir nosotros mismos, nosotras mismas, concretamente se reafirma e incluso se potencializa cuando bajo las dinámicas de educación o de talleres, por ejemplo, en la cuestión de los talleristas de habilidades emocionales, que tienen una función muy particular en el programa Pilares, cuando pensamos todas esas cuestiones en términos de un camino individual o de una decisión individual y también de una decisión competitiva, ¿no? Si pensamos toda esta cuestión en términos de individualismo y de competencia, no hacemos más que reivindicar esta estructura violenta en la que pensamos que nacemos, ¿no? Y pues materialmente lo podemos ver, ¿no? Ahorita la educación está pasando por un proceso en el que se nos exige a todos como individuos ser capaces de conectarnos a internet con un equipo lo suficientemente capaz para soportar videollamadas, cuando la estructura de pobreza y de desigualdad permite que la mayoría de los hogares en México no tengan ni siquiera conexión eléctrica, ¿no? A energía eléctrica. Entonces, en ese sentido, pues no se trata simplemente de decir échale ganas, de decir todos vamos a cambiar y nos vamos a agarrar de la mano y vamos a formar un mundo completamente pacífico, sino de en los talleres, en los procesos, en todos los ámbitos que nosotros estemos trabajando o intentando incidir, pues tenemos que reconocer esa violencia estructural, ¿no? No evadirla, sino confrontarla. Y en ese sentido, no promover aún más las dinámicas de empoderamiento individual o de empoderamiento competitivo que sucede mucho en los términos de educación bajo un sistema neoliberal. Generar, esa es una invitación concreta, dinámicas de colectividad, de trabajo en equipo, que permitan sí reconocer las condiciones estructurales de violencia y los ejercicios de violencia entre pares que tenemos, pero también justo entender que la responsabilidad social es esta cuestión de la no violencia y de la paz. No es una cuestión individual y no es una cuestión de competencia. Es una responsabilidad colectiva y meramente social, ¿no? Si pensamos que estamos solos en el mundo, desde ahí estamos mal. En ese sentido, pues la invitación es a organizarnos colectivamente con quien así lo decidamos para A ver, un segundo, Rogelio. Hacia una violencia mucho. Un segundo, Rogelio. Que no muevas tu micrófono para que sea legible tu voz. Otra vez, reitéranos los últimos 30 segundos. Por favor, ya estás en la parte de las propuestas y es importante. Por favor. Nos hablabas de... Termino con eso. Ajá. Simplemente mencionar que hay que tomar en cuenta que las dinámicas deberían de ser en términos de generar dinámicas no de competencia ni de individualidad, no culpabilizar individualmente, sino por el contrario hablar de comunidad, de encontrar aquello que nos une para enfrentar aquello a lo que tenemos que enfrentar en colectivo, no solos, no aislados en una burbuja de plástico, sino unidos en el cuidado y en el autocuidado que tiene que ser una responsabilidad colectiva en un mundo en que, como lo dije al principio, y ahí pues vuelvo al principio, que está ordenado políticamente de manera violenta y en el que nos tenemos que enfrentar, ¿no? Entonces, pues ya nada más diría eso
Y pues de nuevo una disculpa por no, por esta cuestión de la interrupción, pero bueno, se hace lo que se puede con lo que se puede. Ya, gracias, Cristina. Muy bien, Rogelio, por favor, prepara tu micrófono para la siguiente ronda, porque creo que ya estamos recibiendo algunos comentarios por Facebook y en este mismo chat. Por lo pronto, yo rescato algunas palabras detonadoras, pues muy fuertes, que es vital una responsabilidad colectiva para generar procesos de mayor armonía. También es vital no caer en la provocación de pensar todos estos temas como un acto voluntarista o no somos misioneros, ¿verdad? No nos tocó en esta historia y en esta época ser misioneros en este programa educativo en el cual estamos, y que sí hay muchos riesgos de caer en provocaciones en donde simplemente decir, yo sí tengo el concepto de paz perfecto, el absoluto, el que sí es el que va a llevar a la humanidad a relaciones pacíficas y tú no lo tienes, pues digo, realmente qué irónico, ¿verdad? Hasta pelearse por este tipo de cuestiones. A veces la violencia predomina, por ejemplo, en parejas del mismo género. Y esto significa que algo está pasando, que la violencia ha permeado hasta los huesos de las personas y a veces caemos en provocaciones. Creo que es muy importante lo que comentas, que nacemos en una institución ya ordenada. Este neoliberalismo se ha vuelto en un desarticulador perfecto de las relaciones de solidaridad en aras de fomentar el consumismo, y el libre mercado ha convertido todo en mercancía. El neoliberalismo, por lo menos los últimos 30 años, nos ha dejado en situaciones muy devastadoras, como es convertir la salud en mercancía, como es convertir la educación en mercancía, como es convertir la pobreza en mercancía, ¿no? Se le dice a la gente pobre desde el enfoque neoliberal, es que no le echas ganas, es que los mexicanos no trabajamos, somos flojos. Va así, creo que habría que, habría que profundizar y no caer en estas provocaciones y en estos estereotipos. Y entonces, pues creo mucho por comentar. Vamos a revisar si me acompañan a siguientes reflexiones que nos están llegando. La violencia, nos dice Masac Martínez, es un acto meramente humano, ciertamente, de acuerdo, ¿verdad? Va de la mano con la relación de poder. ¿Qué pasa en las sociedades en que se concibe como una cultura hegemónica sobre las demás culturas minorizadas y minoritarias? Nos dice el compañero, el individualismo prevalece en nuestra actualidad y cuesta concebirse como una comunidad, como colectivo, pues todo acto individual humano tiene consecuencias en lo colectivo. Hoy me pregunto, nos dice el compañero, ¿cuál será la situación de las caravanas de migrantes, guatemaltecos, Honduras, entre otros? Ya esto ni siquiera es nota de prensa. ¿Dónde están? ¿Dónde quedaron? ¿Qué ha pasado con ellos? Pues sí, realmente es lo que comenta el compañero, muy oportuno al comentar que hemos dejado al individualismo versus la colectividad muchas situaciones como este fenómeno de la inmigración
que son doblemente victimizados porque si salen de sus países, por ejemplo, para pedir ayuda, no es porque lo hayan decidido, no es para buscar de manera empresarial crear negocios, más bien son personas que han sido desplazadas, que se han visto en la necesidad de transitar hacia otros lugares por cuestiones de vida. Ya lo estaremos comentando, compañero Martínez. Creo que tenemos un comentario de Eduardo Valdivia que nos dice: en este momento salen a la luz o se revelan muchas de las situaciones donde como seres humanos basamos nuestra existencia. Ponemos en nuestra existencia en el afuera y cuando nos quitan ese afuera entramos en una ansiedad existencial, ya que buscamos afuera lo que no cultivamos dentro. ¿Sí? Realmente me encantaría escuchar en la siguiente ronda a los panelistas sobre esta reflexión, porque, dicho sea de paso, hay un continuum desde lo que es el actuar individual hasta lo que impacta en la colectividad, en mi entorno y en lo social. En realidad no hay un corte. No hay un corte, hasta aquí estoy yo, sino que hay una proyección. Somos seres sociales, vivimos con el otro, vivimos en un entorno comunitario. Entonces, definitivamente sí hay un impacto y tenemos que seguirlo comentando en estos momentos. ¿Qué más? Nos está llegando otro comentario de Ignacio Ramírez que nos dice: la cultura de poder y de violencia, al parecer, es formado por nosotros mismos. He ahí, desde luego, ¿no? Somos seres sociales y somos generadores o de procesos de paz o de procesos de violencia, definitivamente. Nos siguen llegando más comentarios. Vamos a leerlos en tiempo real. Fidel Hernández nos dice: las violencias se perpetúan si no hay una reflexión, que en cada momento en que decimos algo debemos detenernos a reflexionar. La violencia estructural solo puede revertirse a partir del diálogo, a partir del compartir, el vivir, el sentir, el desaprender para volver a aprender en comunidad y desde la diversidad. Sí, sí, compañero. Ayer, no sé si estuviste en la plática, pero nos decía un panelista el día de ayer que por el simple hecho de al existir cada cuerpo humano involucra un pensamiento en específico. Entonces, ir al rescate de la diversidad y de la complejidad de nuestras ideas y de la sociedad misma, eso es una meta a alcanzar. ¿Qué les parece? Compañeros, si nos vamos a nuestro siguiente panelista, hemos invitado a Luis Eduardo Sánchez Toscano, quien le vamos a pedir que en 10 minutos nos haga un recorrido virtual por el mundo, en la historia y de algunos movimientos y líderes pacifistas que han luchado por un ideal con algunos resultados interesantes para entrar al ámbito de lo que decíamos al principio de esta plática, que es que la meta de la paz está en el terreno del círculo familiar,
de la introspección del individuo, pero también a nivel social. Entonces, Luis es también con formación de antropólogo, egresado de la ENA, actual subdirector de diversidad sexual y funcional en Pilares, ya deben de conocerlo muchos de ustedes. Y Luis, por favor, apóyanos Claro que sí. para abordar el tema de las estrategias o movimientos pacifistas y te dejo la palabra. Adelante. Muchísimas gracias, querida Cristina. Buenas tardes a todas y a todos. Espero que se escuche bien el audio, si no, igual me pueden hacer una seña ahí así de se te está yendo! Y voy a tratar de ser mucho más concreto, puesto que tenemos el tiempillo ahí encima y me gustaría pues escuchar al siguiente panelista también y las reflexiones que se vayan generando de este conversatorio. Entonces voy a tratar de concretar más. Por lo mismo, pues difícilmente vamos a poder hacer este recorrido tan interesante por, digamos, toda la trayectoria histórica de personajes, sociedades que han tratado de generar alternativas a la violencia, ¿no? Como bien decía Karina en un principio, bueno, la violencia es una manifestación más que, digamos, de una naturaleza humana, es más bien el producto de las formas culturales, los mecanismos culturales que la sociedad, las diferentes sociedades desarrollan, adquieren para hacerle frente a diferentes problemáticas, ¿no? Problemáticas como la escasez de recursos, problemáticas como, pues no sé, eh, el miedo y la ignorancia a perder seguridad en cuanto a diferentes situaciones. Y bueno, también pues por las luchas de poder que históricamente se dan entre los pueblos. Hazte para allá, Lalo. Y nos dices si se oye lo que digamos. A ver, ahí bueno, no sé quién silencie. Y bueno, para ello les voy a compartir brevemente una presentación súper rápida. Y por favor, Nayeli de la Cruz, apágame tu micrófono. Gracias, querida. Y les voy a compartir esta cosita. A ver si ya se ve. Debe de decir ahí algo así como referentes de la violencia. ¿Sí se ve? Gracias. Muy bien. Entonces, un momento. Bueno, antes que nada, quiero que hagamos un ejercicio de imaginación. Quiero que hagamos un ejercicio de imaginación juntas, juntos, juntes. Esto es un ejercicio de imaginación, repito, y lo voy a presentar y me gustaría que, si no da tiempo al finalizar mi participación, en una siguiente ronda o en los comentarios nos digan qué piensan, ¿no? Imaginemos que estamos en un barco. Imagina tú que me estás escuchando que estás en un barco a la deriva. Entonces, bueno, tú capitaneas una embarcación y de repente ocurre un accidente y te encuentras ante la disyuntiva de que tienes que evacuar a la gente que está en la embarcación. En el barco viajan un ingeniero, una persona sorda, una mujer y su hijo, una científica, una persona adulta mayor, un artista, una mujer trans, una maestra, una persona ciega y entre todas estas gentes, tú también. Solo hay un bote salvavidas y el bote salvavidas solo resiste el peso de 6 personas. Tú eres el capitán o la capitana y tienes que decidir a quién vas a salvar. ¿A quién salvas? Les dejo esta pregunta, esta reflexión y al final de esta sesión, bueno, vemos más o menos qué nos contestaron y si hay oportunidad, bueno, yo les contesto algunas ideas. Bueno, algunos de los referentes más importantes del movimiento pacifista, del movimiento de la no violencia, como ustedes saben, pues es Mahatma Gandhi, que es uno de los, o más, el líder más importante de, digamos, el movimiento pacifista mundial y, bueno, el representante de la lucha de independencia de la India y, bueno, antes de la India, de Sudáfrica, ¿no? Una de las figuras más importantes que retoman otros líderes importantes como Martin Luther King y como
como Nelson Mandela. Y Mahatma Gandhi, como ustedes saben, bueno, va a tener una vida muy larga practicando la no violencia y finalmente muere asesinado ya bastante grande, ya bastante viejo. Muere como él quería morir. Mucho más joven que él, Martin Luther King va a sufrir una suerte similar y va a terminar muriendo también asesinado en 1968, casi prediciendo la manera en la que va a morir, pero también promueve todo un movimiento de resistencia civil, pacífica, no violenta, muy activa, que va a derivar en la lucha, digamos, una de las luchas más fuertes y más representativas por las libertades civiles y los derechos civiles de la población norteamericana, de Estados Unidos, en particular de los pueblos afroamericanos. Nelson Mandela corrió con un poco de mejor suerte, ya que él tuvo la posibilidad de concluir su vida, a pesar de que gran parte, la mayoría de su vida la pasó encarcelado en Sudáfrica, pero en la lucha contra el apartheid logró en algún momento incluso volverse el primer ministro, digamos, la figura principal del poder ejecutivo en su nación y tratar de generar reformas para promover cambios sociales que acabaran con la discriminación. Quizá lo que hay en común entre todos estos líderes es que optaron por pensar el cambio social por vías que no reivindicaran la violencia, que no reivindicaran, digamos, esta otra idea que también se tiene del cambio social, en donde se piensa que sin hacer el uso de la violencia contra los opresores, pues es difícil, muy complicado que las cosas cambien, ¿no? Ellos en realidad, bueno, van a introducir esta idea de la no violencia que viene de un concepto sánscrito que retoma Gandhi, que significa ahimsa, que significa amor hacia los seres vivientes, aunque en Occidente no tiene traducción exactamente y lo traducimos como no violencia. También Gandhi va a construir otro concepto que acompaña el ahimsa, que es el concepto de satyagraha. Se refiere específicamente a formas de lucha, formas de resistencia que rechazan dañar a los adversarios y causarles sufrimiento innecesario. Y pues ustedes podrán decir, pero bueno, ¿y cómo es que se logra esto? ¿No? ¿Es posible? Y fíjense que gran parte incluso de nuestros héroes o de las personas que llegamos a admirar, quizá más en la adolescencia, están vinculadas con procesos sociales de cambio que implican cierta gestión y cierta organización de la violencia. Pero lo que propone la no violencia, que por supuesto ha evolucionado mucho desde el momento en el que la procuraron y digamos, la desarrollaron estos autores, es que ellos se dan cuenta que finalmente la violencia educa en la violencia, ¿no? Es decir, como decía Karina, al final los seres humanos digamos, la cultura se comparte mediante el modelaje, no mediante, digamos, los discursos, no mediante los conceptos, no mediante, digamos, un rollo que nos parezca correcto o bonito, ¿no? Sino contra el modelaje. Tú no le puedes pedir a una persona que se conduzca de una manera, digamos, sensata, si le estás gritando y le estás alzando la voz todo el tiempo, ¿no? Porque en realidad lo que le estás modelando es eso. Como bien decía Rogelio, tú no puedes pedir tampoco, o por lo menos no es coherente pedir, sí lo puedes hacer, pero no le puedes pedir a tu equipo de trabajo que, digamos, se conduzca con cordialidad y con afectividad y con un trato horizontal, que no abuse de su poder con la población usuaria, por ejemplo, de los centros educativos, los pilares. Si a lo mejor tú como director o directora o subdirector, etcétera, de determinado espacio, ejerces algún tipo de poder estructural sobre tu gente, ¿no? Ya este mismo concepto de tu gente ya implica una connotación violenta, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos quizá que pensar en formas no violentas no solamente por una cuestión, digamos, de una ética abstracta, sino porque en realidad la no violencia nos educa en la no violencia, ¿no? Así como la violencia nos educa en la violencia. Es por eso que la no violencia se concibe como una metodología activa para influir en el curso y en el resultado de un conflicto. Y es una cosa que tenemos que estar desarrollando permanentemente en un proceso, ¿no? Por supuesto, yo no estoy diciendo que yo sepa cómo hacerlo, ni que todo mundo sepamos cómo hacerlo. De lo que se trata es incluso de tener la capacidad de reconocer el proceso, digamos, de aprendizaje de lo nuevo, ¿no? Y generar las condiciones para que ese aprendizaje se dé,
en un ejercicio de reconocimiento incluso del error, en un ejercicio incluso de reconocimiento de las carencias. Efectivamente, el desafío aquí, como lo mencionan en algunos comentarios del Facebook, que he podido ir siguiendo la transmisión, el reto está en cómo salir de contextos de violencia con métodos no violentos cuando pues hemos sido educados en la violencia, ¿no? Ese es uno de los desafíos que no espero para nada responder ahora. Pongo la pregunta para que hagamos reflexiones en torno a esa situación. Y bueno, recordarnos ustedes esta frase importante de Gandhi con la que voy a terminar esta presentación, que creo que aquí ya se me repitió este asunto, sobre las herramientas de la no violencia, que creo que las vamos a dejar quizá para otro momento, porque son ideas un poco conceptuales, pero sobre todo tenemos que trabajar en las herramientas prácticas. La no violencia es un ejercicio práctico en construcción, de arriba abajo, de manera lateral, que tenemos que ir pues generando en grupo, que tenemos que ir generando en equipo. El siguiente ponente, Carlos Gil, ya les platicará su propia experiencia o espero hable al menos un poco de ello, porque seguramente nos podrá decir algunas cosas muy valiosas y muy prácticas desde este punto de vista. Y yo solo quiero cerrar con esta idea de que no hay caminos para la paz es el camino. Resume muy bien esta situación, ¿no? Sí, la paz es digamos, una utopía a la que aspiramos a alcanzar, pero no la vamos a alcanzar por otra vía que no sea la de la construcción de la paz, mediante una educación para la paz, mediante una educación de atender a los conflictos de manera no violenta, ¿no? Sin dejar de reconocer que están presentes. Y bueno, les repito el ejercicio que pusimos al principio, a ver cómo lo resuelven. Se los vuelvo a dejar aquí brevemente en lo que le devuelvo la palabra a Cristina. Y muchas gracias, Cris. Esa sería mi participación. Te devuelvo la palabra. Bueno, en lo que Cris retoma la palabra, preguntaría nuevamente qué ideas tienen al respecto. Vas en un barco a la deriva, tú capitaneas la embarcación, tienes que evacuarla y en el barco viajan un ingeniero, una persona sorda, una mujer y su hijo, una científica, una persona adulta mayor, un artista, una mujer trans, una maestra, una persona ciega, y entre todas estas gentes tú también. Solo hay un bote salvavidas y solo resiste a 6 personas. ¿A quiénes salvas y cómo los salvas? Y bueno, voy a meter ahí una pista un poco, a ver cómo la toman. ¿Podrías salvar a todas las personas que viajan en esta embarcación? Y si sí, ¿cómo lo haces? Gracias. Dejo de compartir la pantalla y Cris, te devuelvo la palabra. Hola, Cris parece ser está un poco atorada con el audio, pero continuamos con esta sesión y continuamos con la palabra del compañero Juan Carlos Gil, que es actual LCP de una de las brigadas de Pilares. Entonces te damos la palabra, compañero Juan Carlos. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Sí, parece que Cris ahorita tuvo algunos problemas con la transmisión. Bueno, pues eso, pues antes de comenzar quiero agradecer la invitación a participar en esta semana de interculturalidad crítica en el marco del 21 de mayo, Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Pues aprovecho para mandar saludos a quienes nos ven desde sus casas en Facebook y con quienes coincidimos a la distancia. Espero que lo que yo les voy a compartir les sea de utilidad y provecho. Como bien dice Lalo, pues no hay caminos para la paz es el camino. Y también la construcción colectiva de la paz pues se va haciendo desde la construcción propia de cada uno de los espacios, ¿no? El objetivo de mi participación va a ser compartirles un poco, en ese sentido, de mi experiencia propia en el trabajo en el campo en relación a la resolución pacífica de conflictos, particularmente la experiencia vivida en el programa Pilares. Para quienes no conocen qué es Pilares, los puntos de innovación, libertad, arte, educación y saberes son un programa de gobierno de la Ciudad de México que tiene como objetivo
ejercer condiciones de posibilidad para el ejercicio y el acceso a los derechos de la educación, del deporte, la cultura, de manera gratuita y libre. Los espacios tienden a ser integrales, son de puertas abiertas, inclusivos, puede ir cualquier persona, y la idea es que se visibilicen la diversidad de pensamientos, ¿no? Estilos de aprendizaje, formas de ser, de actuar en el mundo. Se promueve la educación como una forma de acceder a un crecimiento integral de la persona, el desarrollo de la sensibilidad, la conciencia del otro y de la otra. Se promueve el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje crítico y autónomo, y se parte de 3 principios básicos. La confianza en el otro, en la otra, nosotros lo reducimos en un confío en ti. La revalorización de cada una de las personas, todos tenemos la misma importancia y el mismo valor, eres importante, y el acompañamiento personal, no estás solo, no estás sola. Como centros educativos de promoción de la cultura y el deporte, la educación, los pilares no son únicamente lugares de transmisión de conocimientos, de ahí que es importante prestar atención a las formas de convivencia entre los equipos de trabajo, puesto que las interrelaciones personales entre los miembros del equipo forman parte esencial de los procesos de aprendizaje, de modo que para generar una sana convivencia y emanar dicha convivencia hacia los estudiantes, los usuarios y demás miembros de la comunidad, hay que prestar mucha atención a la micropolítica de los centros en cuanto a la interacción entre nosotros, a cómo nos comunicamos, cómo establecemos acuerdos, cómo tomamos decisiones. Está por demás decir que la influencia interpersonal, el compromiso, el trato con el que nos dirigimos es tan importante en este tipo de centros como los procesos de aprendizaje formal mismos. En Pilares consideramos que la práctica educativa no es neutral, no nos educamos en la nada, nos educamos en contexto, y es así como entendemos el quehacer educativo, más aún cuando los pilares están inmersos en lugares, en territorios, en ambientes en los que la presencia de pues, un bajo índice de desarrollo social, presencia de violencia, en donde hay condiciones de marginalidad y donde han estado presentes situaciones de violencia, como las que han mencionado mis compañeros, mis compañeras, pues están ahí, ¿no? Y de aquí también pues la importancia de privilegiar el diálogo participativo como una forma de resolución de conflictos. Esto es capital para poder desarrollar pues, un camino de entendimiento. En ese sentido, pues bueno, yo lo que les voy a aportar o lo que les quiero comentar en esta conversación, pues no es una receta ni mucho menos una metodología. Los caminos de construcción de paz y de resolución de pacífica de conflictos desde la no violencia, las tendremos que construir entre todos, pero bueno, yo aporto 3 ideas, 3 elementos a seguir que a mí me han servido en los equipos de trabajo en los que he estado. Y pues bueno, espero sus comentarios, sus observaciones sobre qué otros elementos a ustedes les han ayudado en el ámbito de trabajo en equipo, ya sea laboral o organizaciones o en general, en donde ustedes se hayan encontrado, cómo hacer para resolver los conflictos y transitar a una vía pacífica de hacerlos. Y una vía pacífica me refiero no solo como a una vía pasiva, sino a una vía activa y viva de resolver los conflictos de una manera no violenta. Entonces, de los 3 elementos que yo les quiero compartir, pues el primero sería el percibir los conflictos. Es decir, los conflictos como tal se presentan siempre complejos, diversos, multifactoriales, contextualizados en situaciones concretas. Y estos inicialmente se manifiestan en el plano emocional. Emociones que luego se reflejan en pensamientos y conductas que impactan en el equipo y se transforman en relaciones de poder, caracterizados en actitudes que si no los hacemos presentes, si no los hacemos explícitos, si no les ponemos palabras, pues se pueden reflejar en actitudes punitivas o de individualistas o normativas. Pero por eso es necesario pasar de lo emocional a lo consciente, darle el peso a lo que se siente y a lo que se piensa, pero sobre todo racionalizarlo. Para esto, pues bueno, también es necesario empezar a tender un puente de confianza y de comunicación, y hacerlo de esta manera implica el poder nombrar los conflictos. Y les decía que, pues bueno, es importante hacerlo así, pues porque de esta manera se empieza incluso a despegar de lo que pudiera ser un plano personal
Hay veces que los conflictos se nos tornan muy personales y es necesario dejar ese plano personal para empezar a externar aquello que nos genera un conflicto. Y esto nos evita extrapolar una realidad, porque ya una vez que lo comunicamos, aunque nuestro lenguaje es muy imperfecto, podemos darle soluciones porque los empezamos a entender, los ponemos sobre la mesa, los hacemos explícitos. Entonces, una vez de esa manera, pues podemos proceder y desde la diversidad, desde ser conscientes de todos los pensamientos, conductas, emociones, visiones del mundo de quienes compartimos los espacios en conjunto, y desde ahí plantear algo que sería como el segundo elemento que yo planteo, es el segundo norte, que es una pregunta fundamental que nos tenemos que hacer siempre de forma recurrente, haya incluso o no haya conflictos. Y esa es en qué coincidimos, ¿no? Los pilares son, diríamos, caleidoscopios de personas, y nos reconocemos también en los otros en la diversidad de las ideas, de pensamientos, puntos de vista. Y a partir de ese reconocimiento con los otros, pues es importante plantearnos de inicio esa pregunta. ¿Qué nos hace coincidir en un espacio, en un momento, en un lugar? Y de esa manera podemos ir también entendiendo al otro, a la otra, y entender también las situaciones que les causan un conflicto. Y creo que para que también esto pueda posibilitar un diálogo más efectivo, funciona mucho partir de uno mismo, de reconocer los errores personales que uno mismo comete. Nuestra sociedad está muy acostumbrada a castigar o a exhibir mucho los errores que cometemos. Y por lo regular no es fácil, no es sencillo decir, yo cometí un error. Por lo regular buscamos las responsabilidades o incluso ideológicamente las culpas en otros. Y de inicio se requiere como mucho, no solo valentía, sino introspección real, clara de uno mismo, y de entender cómo es nuestro comportamiento y nuestro actuar en la interacción con los otros. Y ayuda mucho el que nosotros mismos, sin que alguien nos lo diga, podamos hacer un esfuerzo por reconocer nuestros propios errores personales y también hacer un esfuerzo por entender en el otro o en la otra, por muchas diferencias que podamos tener con él, ver en aquellas otras personas del equipo a interlocutores válidos, con quienes se puede platicar, con quienes se puede dialogar y a los que se les tiene que reconocer esa interlocución. Solo así podemos generar un canal de entendimiento. Y lo tercero sería también apostarle a una construcción colectiva de la paz. También dejar que los equipos se autorregulen desde un plano horizontal, bien lo decía Luis Eduardo, plantearnos también desde la horizontalidad pues cómo vamos a ir resolviendo conflictos. Y eso es algo que nos deja un camino que tenemos que transitar desde inicios, pues ya que nuestro entorno social en el que vivimos tiende a conducirse, y ya se ha conducido así desde muchos años, desde un plano vertical. En nuestra familia tenemos relaciones de verticalidad. En nuestra sociedad se generan relaciones también de forma verticales, y no se diga las relaciones de trabajo o en otros ámbitos de nuestros roles sociales. Las jerarquías están presentes y el papel que uno desempeña tiene uno que siempre cuestionarlo. Por ejemplo, en mi caso, el papel administrativo que desempeño se llama así administrativamente líder coordinador de proyecto operativo. Pero más que un líder, porque la idea no es posicionar a alguien como el orientador, el guía, el que tiene que marcar la pauta, sino más bien es un compañero que tiene ciertas responsabilidades, ciertas obligaciones, ciertas actividades, que al igual que, por ejemplo, los docentes, tienen otras responsabilidades, otras actividades, otras obligaciones, y son igualmente importantes en el andamiaje de un proceso educativo como los que se generan en los pilares. Tenemos que entendernos más desde una estructura jerárquica a una estructura horizontal que nos permita mantener un diálogo franco en igualdad de circunstancias y que nos logre mantener en un diálogo participativo y que evite generar relaciones de poder. A partir de eso podemos empezar a pensar
en acuerdos mínimos de convivencia a partir de principios de no discriminación y de fomento a la solidaridad grupal, es que podemos ir transitando a ese camino. Son como los tres nortes que yo les podría platicar. Dejaría aquí mi participación y daría pauta a, no sé si ya esté por acá Cristina, para que nos diga si hay como preguntas o en relación a lo que comentaba Luis Eduardo, pues cómo resolvemos ese dilema del barco. Gracias. Muchas gracias, Luis Eduardo y Juan Carlos. Los avances de la tecnología a veces no son del todo y se fue nuestro internet, pero aquí estamos y estoy leyendo todas las participaciones y comentarios de los compañeros, muy interesantes. Por ahí lanzan una porra para la ENA y para la antropología y nos están comentando que qué bueno que vibre la ENA en este momento. Así que ahí les paso el dato a Rogelio y a Luis. Comentan también los compañeros que vale la pena, Carla Donagi nos dice, vale la pena la reflexión que propone Rogelio. La violencia que ahora vivimos y nos individualiza es resultado de un proceso de más de 100 años, imagínense. Bueno, también se habla sobre la oportunidad de las farmacéuticas que hoy han convertido como negocio. También el tema de la salud. Mar nos dice, Raquel Bojorquez nos dice, es importante hablar de la relación entre violencias y discriminación. Es indispensable educar para la paz, nos dice ella, y debe ser una labor fundamental de los pilares y conocer el marco conceptual que manejamos de cultura de paz. Marta Cecilia también dice que recupera la participación de Rogelio en cuanto a cómo uno mismo favorece y participa la generación de la violencia. Hugo García nos dice en Facebook, la paz como cualquier estadio humano puede ser macro o micro en su dimensión y como siempre, si comenzamos por lo individual, crearemos la sinergia hacia el movimiento y modificación del nivel macro. Ajá. Aleli Herrera, que nos dice que la violencia se ha normalizado por la forma en la que está estructurada la sociedad, su política, su historia y la forma en que todavía se sigue desarrollando. Tenemos ¿qué opinamos? Dice Marta Cecilia sobre la autodefensa frente a la violencia. ¿Te refieres, Marta, a las autodefensas comunitarias que se han desarrollado en las áreas rurales a falta de la seguridad que ofrecen los gobiernos estatales? Avísanos, ¿cuál es tu punto al respecto? ¿Qué modelo pedagógico fundamentamos en la práctica de los pilares? Bueno, pues ahí les dejo, panelistas, algunas inquietudes. Alguien nos dijo por acá también en Zoom que hablemos más de la violencia estructural. Me parece que Lorenzo Romero. Nos está llegando una última, la compañera Martínez dice que el seno familiar debe trabajarse desde ahí una vida para la paz. Esto es indudable porque la realidad trastoca. Por ejemplo, en comunidades donde está presente la delincuencia organizada, incluso son territorio de estos grupos, ¿cómo trabajar sin exponer la integridad de las personas? ¿Realmente se tiene la intención de combatir esta situación? ¿Quiénes? ¿Cómo lo haríamos? ¿Desde dónde? Las condiciones laborales cada vez son más precarias, la inversión de recursos, poco es lo que se ha logrado y mucho ha sido por la vía de la sociedad civil. Pues es en la sociedad civil, compañera, donde está la respuesta.
pensemos que no es solo las autoridades gubernamentales, es el Estado mismo, y el Estado somos todos, es la sociedad civil entera. Son 11:20, yo les pediría 1 minuto y medio para cada panelista, para, de acuerdo a las opiniones vertidas por nuestro auditorio, poder cerrar esta temática tan profunda y tan densa que marca la pauta, pues sí, creo yo, para próximos foros, desde luego, y estaremos abiertos para ello. Pero quizá en el orden en el que comenzamos a hablar y tomándonos 1 minuto, por favor, de acuerdo a las inquietudes del auditorio. Karina, Sí, Luis. puse mi cronómetro. Gracias. Me gustaron mucho los comentarios de todos. Sí, tiene que ver, tenemos que entretejer como comunidad esta responsabilidad de enfrentar y erradicar esta violencia que comentaba Rogelio. Justamente necesitamos también todos los precursores de la paz, lo que comentaba Luis Eduardo. Necesitamos educación, lo que comentaba Juan Carlos, y necesitamos hacer una transdisciplina para crear un puente y nuevo conocimiento para realmente ya aplicarlo, porque estas bases de qué es la violencia, si sí soy yo, es una decisión, es parte de mí, es parte de la sociedad, ya está, y necesitamos aplicarlo mediante educación desde casa, educación personal, educación social y comunitaria. Entonces me parece maravillosa la idea de justamente la creación de pilares que tiene que ver con esto, ¿no? Lo que comentaba Juan Carlos, no nada más es, bueno, vamos a terminar la secundaria y la primaria, sino siento que los valores, los talleres que se están creando ahí son para todos. No importa, si eres un ser humano, bienvenido, ¿no? Hacen talleres hasta de sensibilización medioambiental, que me encantaría, y pues acérquense, únanse, aceptan varios voluntarios, y esa es la manera en la que nosotros podemos ir disminuyendo esta parte de la violencia. También tiene que ver lo que comentaban aquí en Zoom, el Estado, muchísimas figuras, aquí comentaban de Rigoberta Menchú, de todos los indígenas que han luchado acerca de, y ya es 1 minuto y medio, muchas gracias a todos, y pues dejo a mis demás compañeros. Gracias, Karina, gracias. Adelante, Roger. ¿Qué opinas de todas estas participaciones y reflexiones? Pues primero, gracias por las participaciones, por la oportunidad de escucharles también. Y precisamente algunas participaciones hablaron de, por ejemplo, la cuestión de las personas migrantes, o la cuestión de los ambientalistas, mujeres y hombres asesinados en los últimos meses, ni siquiera años, sino meses. Y pues es, a final de cuentas, esta reflexión que quisiera continuar y evidenciar, ¿no? Por más que hablemos desde un gobierno, desde talleres de paz, de no violencia, pues este estado administra el campo de concentración para migrantes más grande de América Latina, que es la Estación Migratoria Siglo XXI en el sur de México, que no es más que la política violenta de Estados Unidos, pero hecha desde México. O pues los migrantes asesinados, pues ya ni siquiera, ya no dan la memoria para recordar tantos nombres, ¿no? De Sammy Flores, de Homero Gómez, de José Luis Álvarez, y la militarización que este gobierno continúa es parte de esa estructura de violencia a la que tenemos que enfrentarnos. En ese sentido, respondo concretamente a la pregunta de Marta, de la cuestión de la autodefensa, diferenciando precisamente las escalas de violencia. No es para nada, nunca lo será lo mismo, la violencia estructural que lleva a que suceda, por ejemplo, un feminicidio, un transfeminicidio, que por cierto han ido al alza, a una violencia de autodefensa, que por ejemplo se ve cuando una serie de compañeras se organizan para evidenciar su descontento en una pared o en un monumento o en un foro de discusión. Entonces, pues, esos ejercicios de autodefensa y de organización son parte de los caminos de paz y de no violencia que tenemos que seguir construyendo en comunidad y en colectividad con quienes así lo decidamos, ¿no? La justicia, la no violencia no vendrá desde arriba, vendrá desde las personas con las que creamos compañeras y compañeros, y con quienes nos decidamos organizar para defendernos a nosotras mismas
y a las personas que nos importan. Solamente así, y ya. Gracias, Rogelio. Muchas gracias. Demos paso en estos breves minutos a lo que Luis Eduardo nos pudiera ir cerrando esta temática. Luis. Sí, estaba recuperando mi audio. Gracias, Cris. Bueno, para agradecer que me hayas invitado a participar. Y bueno, cierro con una conclusión. El rechazo a la violencia como forma de organización política, tanto desde una posición de exclusión o de marginación, no tiene que ver pues, con una cuestión de una ética abstracta, ¿no? En mi experiencia, la violencia educa en la violencia. Y cuando desde la sociedad civil y desde el movimiento social inclusive retomamos o reivindicamos mecanismos de violencia para confrontar al poder, lo que yo he visto es que termina volviéndose contra nosotras mismas, ¿no? En los 70s, gran parte del movimiento armado, por ejemplo, terminó poniendo los fusiles contra sus propios compañeros, ¿no? Por toda la dinámica de sectarismo y de, digamos, desconfianza que se generó ahí. Es por ello que necesitamos, aunque sea muy difícil de plantear, repensar nuevos mecanismos desde todos los lados, ¿no? Desde todos los sectores de la sociedad. Esa sería mi reflexión y por supuesto no creo que esté cerrada, da para seguirla debatiendo, para seguir abriendo canales de investigación, acción. Y bueno, quiero cerrar compartiendo una reflexión en torno a digamos, el dilema que les planteaba y con el que abría mi participación. Les decía que era un ejercicio de imaginación, lo repetí varias veces y espero que haya quien, digamos, haya encontrado quizá esta misma respuesta. Hay varias respuestas posibles, pero la mía sería la siguiente. Salvas a todas las personas, ¿no? Porque, pues quizá la persona sorda es el ingeniero, la persona adulta mayor es la artista, la científica es la mujer trans, la persona ciega es la maestra, y tú depende de si te asumes como mujer, como hombre o como otro, pues quizá tú eres el capitán y te acompaña tu mamá, o eres la capitán y te acompaña tu hijo, pero cabemos todas y a lo que les invitamos es a hacer ejercicios de imaginación para poder salvarnos todos, todas, todes de las situaciones de marginación y de exclusión que nos oprimen, estemos en donde estemos, ¿no? Sin dejar de reconocer que hay, como decía Rogelio, diferentes grados y diferentes niveles de exclusión y de opresión. Muchas gracias, Cris. Gracias, Luis. Muchas gracias. Siempre bienvenida a la diversidad del pensamiento y qué bueno que haya diversas formas de pensar para continuarlas desarrollando. Adelante, Juan. Por favor, ya vamos Bien. cerrando. Ajá. Y yo pues cierro solo con una idea. Al igual que la violencia transmina, contagia, se esparce, yo diría igual puede ser la paz, ¿no? Los movimientos no violentos. Y entendámoslos como procesos también activos, conscientes, vivos, que emanan en ejemplos que hacen generar un esfuerzo por entendernos los unos a los otros, un esfuerzo de entendimiento humano. Entonces, pues bueno, ya nada más eso, plantear que su contraparte, al igual que la violencia existe la paz y que la paz también puede ser detonada en nuestros espacios, en nuestros lugares y que que en buena medida nos hace falta. Cerraría. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias por compartirnos tu experiencia como líder de Pilares y Brigadas. Muchas gracias. Yo creo que bienvenidas nuevos lenguajes, nuevas narrativas, nuevas temáticas de investigación, nuevos análisis de los fenómenos. Decía una persona en los primeros días de la semana de Tabasco, originario del pueblo de Tabasco, una frase muy linda, ¿no? Que sigamos el camino y regresemos de vuelta para ver qué es, cómo reconstruirnos y reinventarnos. Yo daría paso a un cierre para que nos dé Eva Quiroga, que fue la principal auspiciadora de esta semana y con mucho gusto estuvimos participando. Adelante, Eva, ayúdanos a hacer el cierre de la semana, por favor.
Hola compañeros, muchísimas gracias por habernos acompañado toda la semana. Es importante generar estos espacios. Estoy muy contenta con los resultados, ya que muchos de ustedes, tanto figuras educativas, talleristas, docentes, hicieron comentarios, se involucraron en la discusión y sobre todo están proponiendo temas a discutir a futuro. Creo que este es un buen inicio en el sentido de generar, de acuerdo a la fecha también, un marco o marcos de diálogo, de escucha, de reflexión. Es indispensable generar estos espacios y les agradecemos mucho su tiempo, su dedicación, su espacio para también abrirse a estos diálogos. Por último, reconocer que estos espacios es para escucharnos, reencontrarnos, reconocernos en esa diversidad cultural que tenemos en el país, que habemos más de 68 pueblos indígenas presentes, con más de 350 variantes y que cada pueblo está teniendo una forma de organización distinta, pero justo eso, en lo distinto radica esa riqueza de cómo poder confluir, de dónde encontrar esas coincidencias. Es lo último que les digo. Gracias que estuvieron en estos días presentes con nosotros. Nos vemos pronto y daremos final a este ciclo a esta semana de conversatorios. Gracias. Pues gracias, compañeros. Gracias. Sigamos en esto. Saludos. Seguimos contestando por Facebook sus inquietudes. Gracias.